La Ley 819 del 2003 crea el marco fiscal de mediano plazo como herramienta fundamental para el análisis de las finanzas públicas. A continuación veremos cada uno de los capítulos que debe contener dicho documento. Encontramos la Ley 819 del 2003 que establece el contenido en su artículo 5. La Ley 358 de 1997, que establece el nivel de endeudamiento de las entidades nacionales y territoriales. Y encontramos la Ley 617 del 2000, que nos establece los límites de gastos de funcionamiento. En el contexto y antecedentes debemos tener en cuenta la población, definir qué población es urbana, qué población es rural. Debemos tener en cuenta tanto la parte macroeconómica de la nación, la parte macroeconómica del departamento y del municipio. También debemos tener en cuenta en qué región está ubicado el ente territorial al cual se le está haciendo el marco fiscal. Diagnóstico financiero e institucional. En el diagnóstico financiero debemos tener en cuenta el histórico de los 4 años de los ingresos que tiene el ente territorial. También debemos tener en cuenta la estructura organizacional del ente territorial. Se debe tener en cuenta el estatuto de rentas, el estatuto de presupuesto, la contabilidad y qué deficiencias tiene frente a sus ingresos. Análisis de los resultados de la vigencia inmediatamente anterior. Para esto, realizaremos un resumen ejecutivo del comportamiento de los ingresos y gastos. Luego, realizaremos un análisis del cumplimiento del indicador de Ley 617 del 2000 y finalmente revisaremos si se presentó déficit o superávit. Estimación del costo fiscal de las exenciones. Primero debemos hacer una diferencia en qué es una exención y qué es un incentivo fiscal. Una exención es aquella que el contribuyente no está obligado a pagar. Un incentivo es lo que da la administración para que el contribuyente se acerque y pague. Ejemplo, son los vehículos que se dan descuentos del 15, del 10 y del 12 en diferentes tiempos para pago oportuno de dichos tributos. Relación de pasivos ciertos o exigibles y pasivos contingentes. Recordemos que los pasivos ciertos son aquellos pasivos o aquellas deudas que ya están concebidas dentro del fallo, y los pasivos contingentes son aquellos que aún tienen probabilidades de ganancia o pérdida. Costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdos. Se debe tener en cuenta qué proyectos de ordenanza o acuerdos fueron sancionados en la vigencia inmediatamente anterior, y para ello también se debe tener en cuenta qué costo fiscal tuvo cada uno de ellos y qué incidencia tiene dentro de nuestro presupuesto. Plan financiero. Recordemos que este es uno de los capítulos más importantes dentro del contenido del marco fiscal de mediano plazo. Para esto es importante que tengamos en cuenta que los capítulos analizados anterior a este capítulo deben tener concordancia con los ingresos y los gastos, igualmente con los contenidos posteriores a este. Integramos al plan financiero aquellos ingresos que están contemplados y que en su perspectiva a 10 años se deben tener en cuenta, y para el caso de los gastos vamos a tener en cuenta los límites de cumplimiento de Ley 617 del 2000. Metas de superávit primario. Recordemos que para el cálculo del indicador de metas de superávit primario es necesario que realicemos la siguiente operación: la sumatoria de los ingresos corrientes más los recursos de capital y restando los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y los gastos de operación comercial. Finalmente, tendremos el resultado de superávit primario. Acciones y medidas que garanticen el cumplimiento de las metas. Para esto es importante que tengamos en cuenta que estas acciones deben ir encaminadas en el cumplimiento de estrategias que permitan un mayor recaudo de los ingresos, y para el caso del gasto es necesario que tengamos en cuenta el cumplimiento de la Ley 617 del 2000. El marco fiscal es el documento técnico que va anexo al proyecto de presupuesto. Debemos tener en cuenta todo que cumpla con todos los parámetros de ley para así poder sacar un marco fiscal perfecto y de acuerdo a lo que establece la ley.